La verdad es que nos podemos sentir orgullosos la iglesia de Pego, que Dios se acuerde siempre de nosotros y que Dios ponga su mirada en nosotros, en este pueblo, en la iglesia. Amén, mandándonos a estos siervos maravillosos del Señor, a estos potenciales en la palabra, jóvenes pero con mucho potencial, y que esperamos que Dios los guarde, que Dios los proteja y que ellos también se cuiden, para que el día de mañana puedan ser esos grandes potenciales que lo estamos viendo, pero que lleguen a esa meta. Amén. Que algún día puedan estar por aquí, nos puedan pastorear, nos puedan visitar. Amén. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Dios los tiene que tratar. Amén. Pero en esta tarde le damos gracias a Dios por mandarnos a nuestro hermano José de Rojales, ¿no? Rojales. Yo digo, antes decía Rosales. De la iglesia de Rojales, nuestro hermano José y nuestra hermana Elizabeth, le decimos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Con ese aplauso damos plaza al siervo del Señor en esta tarde que nos administre esa palabra. Venga, adelante, José. Aleluya. De hecho, le he puesto a este mensaje el título, que es un poco chocante a la hora de decirlo, pero lo vamos a ver a lo largo del mensaje y le vamos a dar sentido. El pecado de ser santo. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 26. Aleluya, en nombre de Jesús. Habéis pues de serme santos, dice la palabra, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Bendita es su palabra. Podéis sentaros. Aquí, iglesia, Dios es claro y contundente. Dios pide algo a su pueblo. Dios le pide algo al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que le pide? Santidad. Pero no una santidad bajo la creencia de cada persona. Porque cada persona tenemos un concepto de lo que está bien y lo que está mal. A veces cuando queremos hacer algo en lo que dudamos, pedimos consejo a ciertas personas de alrededor, nuestros padres, hermanos. Pues yo creo que esto está bien, no, pues yo creo que... Pero Dios no pide una santidad bajo el concepto de lo que uno crea que está bien. Tampoco pide Dios aquí una santidad a su pueblo subjetiva a lo que uno pueda esforzarse o a la voluntad de cada persona. No, es decir, no dice hasta donde lleguéis tenéis que ser correctos y así irá bien la vida. No. Dios da un mandamiento y es el mandamiento de la santidad, y no una santidad subjetiva a sus creencias, subjetiva a su esfuerzo y su voluntad, sino una santidad a su altura. Sed santo es lo que pide. ¿Y a qué medida? Porque yo soy santo. Aquello lo que pide se toma él como referencia y ejemplo, porque lo que está pidiendo lo quiere a su medida. Aleluya. Aquí podemos entender algo, y es que el punto más alto de santidad que podamos llegar a alcanzar en nuestra vida, por más alto que sea, jamás va a ser el punto de santidad que Dios exige y te demanda. Aleluya. El punto más alto de santidad que puedas llegar a conseguir siempre va a ser insuficiente a la santidad que Dios quiere y que Dios demanda, porque es una santidad a su altura y una santidad a su nivel. Hay muchas veces que hemos conseguido salir de vicios, hemos conseguido salir de tendencias al pecado que tenemos, de debilidades que tenemos, de pensamientos, de malos lenguajes, de malas palabras, y hemos llegado a superarlo y hemos crecido en santidad, que esta es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, esta es mi voluntad, que vosotros santifiquéis, vuestra santificación. Entonces esto nos acerca más a Dios y está muy bien, pero quiero decirte algo, por mucho nivel de santidad y por mucho que aumente la santidad en tu vida, siempre el punto en el que te encuentres será insuficiente a la santidad que Dios pide, que es una santidad a su altura y una santidad a su nivel. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué le dice esto al pueblo, a su pueblo de Israel? Porque quería llevarlos a la tierra prometida. Dios quería llevarlos a la nueva Canaán. Y en Canaán, ¿quién había? Una nación llamada los cananeos. Estos tenían unas prácticas muy feas, pecaminosas, que Dios no quería para su pueblo. Entonces le advierte y dice, ser santos, yo voy a introducir, pero ser santo porque yo soy santo. No se contaminéis con las cosas que ellos tienen. Y les advierte de lo que pasaría si no cumplían este mandamiento tan exigente. Dice, si no lo soy,
la tierra prometida os vomitará de ella, y seréis sacados todos fuera de ella, no quedará ni uno, y seréis subyugados a otras naciones. La pregunta está, José, ¿lo cumplieron o no lo cumplieron? Porque muchas veces cuando estamos en debate con otras personas y nos viene ese aire de santidad, decimos, no, que la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahora este mandamiento que Dios dijo, si vemos el contexto, ¿lo cumplió alguno? No. Ninguno del pueblo de Israel, ninguno del pueblo de Dios cumplió el mandamiento de santidad. ¿Qué es lo que pasó? Lo que Dios advirtió. La tierra prometida, la nueva Canaán, los vomitó todos fuera. No quedó ni uno. Todos fueron subyugados. Y vemos en la Biblia el cautiverio del pueblo de Israel y el exilio de ellos. Bendito es su nombre. Aleluya. Si esta tarea y este mandamiento ya era prácticamente imposible, espérate tú a la condición en la que el pueblo de Israel se encontraba para cumplirlo, que es la misma condición que nos encontramos nosotros cuando no tenemos a Dios en nuestro lado y no hemos aceptado su nombre. ¿Sabes qué condición era? Una naturaleza caída y esclava al pecado. Dios hizo a Adán libre completamente. ¿Qué es ser libre? Hacer lo que tú quieras, sin que te esclavice a hacer lo que no quieres. Por eso cuando Pablo hablaba de esta clase de libertad, dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y aquello que no quiero hacer, eso hago. Es la naturaleza caída y esclava al pecado que hay en nosotros. Estaba también en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y Eva, no toméis de ese fruto porque el día que lo probéis ciertamente moriréis. ¿Murieron? No. ¿Pero a qué es lo que murió? El espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu que hay en nosotros es la parte inmaterial que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Dios. Es la única vía, es la única carretera para poder llegar a Dios. Y en cuanto el hombre peca, esa única vía hacia Dios, esa única carretera hasta Él se rompe y se rompe la comunión entre el ser humano y Dios. Ahora la naturaleza del hombre está caída y tendente al pecado y no puede ser libre. Y en esta condición, el pueblo de Israel tiene que ser santo a la altura de Dios. En esta condición, si tú y yo queremos entrar a la tierra prometida, si tú y yo queremos ir al reino de los cielos, en esta condición, con una naturaleza caída y esclava al pecado, que no puede ser libre por sí misma, y con un espíritu muerto, que es la única vía y carretera hacia Dios, tenemos que intentar ser santos, no a nuestra creencia, no a lo que nosotros creemos que es ser correcto, no es hacer 4 buenas y una mala, sino hacerlas todas perfectas desde que nacemos para poder ir al reino de los cielos. Y si no conseguimos esta clase de santidad que Dios nos demanda todo, ninguno puede entrar al cielo, y la tierra prometida, el reino de los cielos, la presencia de Cristo, quedará sola en el cielo. Porque se requiere la santidad de Dios para entrar al reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Sabes? Hasta este panorama que te estoy predicando, ¿quién entra? Todos estamos fuera del cielo. Dice la Biblia, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sus pies se apresuran al mal. Aleluya. No hay nadie que pueda entrar al cielo por sí mismo, porque la santidad que exige Dios no es la santidad que nosotros creamos, sino una santidad a su nivel y a su altura. Aleluya. ¿Sabe? Empezaron a venirme muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un Dios que dice cosas que no podemos cumplir? Porque entonces, ¿para qué Dios le dice al pueblo ser santos? Porque yo soy santo, si en la omnisciencia de Dios sabe que ninguno lo va a poder cumplir. ¿Para ver cómo se condenaban? ¿Acaso se deleita Dios en eso? ¿Acaso tenemos un Dios que dice cosas que sabe que no vamos a poder cumplir? Bendito es su nombre. Y esta historia se repite mucho tiempo atrás. Moisés en el monte. Dios le da las tablas de la ley. Le da los 10 mandamientos que conocemos. Y de nuevo, ¿quién cumple los mandamientos? ¿Quién del pueblo cumple la ley? Ninguno. Tenemos un Dios que da cosas, dice cosas a su pueblo, a sus hijos, que
que sabe que no va a poder cumplir ni uno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Aleluya! Bendito es su nombre. ¿Sabes qué pasa? Que Dios le dio la ley a Moisés y los mandamientos para que se dieran cuenta que era imposible que ninguno de ellos lo cumpliera y que tenía que venir un Salvador a cumplirlo por ellos. Aquel Salvador que está en Génesis 3:15, que había de venir. Y el mismo que cumplía la ley en Mateo capítulo 5 deja cerrado estas dos incógnitas que os he predicado. ¿Quién cumple el mandamiento de santidad a la altura de Dios? ¿Y quién cumple la ley que ninguno pudo cumplir? En Mateo capítulo 5 podemos ver el gran sermón del monte de Jesús. Jesús se va al monte, se levanta y empieza a predicar de una manera exagerada. Empieza diciendo y cerrando el primer debate. Dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿No os habéis dado cuenta de qué propósito de los mandamientos? Cuando lo di, ¿qué pensabais? ¿Que lo iba a cumplir? ¿Qué va? Que tenía que venir yo, profetizado antes de la ley y hecho eternamente para poder cumplir yo la ley por vosotros, por medio de mí. Y ahora empieza Jesús a dejar claro el segundo tema: ¿cómo consigo una santidad a la altura de Dios? Y empieza a decir: ¿oísteis que fue dicho? Porque, como he dicho antes, la malinterpretación es mala. ¿Qué pasa? Que Dios aquí cambió la cosa. ¿Oíste que fue, pero ahora yo digo? ¿Qué pasa? Que Dios cambia las cosas. Se equivocó y luego lo cambió. No, lo dijo bien desde el principio, pero la gente lo entendió mal y ahora está dando la verdadera interpretación. Lleváis 1000 años interpretándolo mal. Esto es así. ¿Oísteis que fue dicho que cualquiera que matara a su prójimo será culpable de juicio? Pero ahora os traigo la interpretación correcta. Cualquiera que se enoje con su prójimo ya es culpable de juicio. Aleluya. Se estaba dirigiendo aquí a los santos, a esos que querían ir al cielo, a los fariseos, a aquellos que querían ir al reino de los cielos por su santidad y por su buena vida. Y dice: ¿queréis ser santos? Os voy a explicar cómo podéis ser santos. Cualquiera que se enoje ya es culpable de juicio. Y ahora pregunto yo aquí: ¿cuántos juicios tenemos acumulados? Yo tengo juicio en todos los lados. Tengo juicio en el trabajo, tengo juicio en la iglesia, tengo juicio en la familia, tengo juicio contra todos los pastores. Yo creo que contra el único que no tendré un juicio será contra el primero, y porque estaba recién convertido, que es cuando uno más espiritual está. Todos tenemos juicios acumulados. Soy culpable. Y espérate que ahora dice el Señor: ahí va más. ¿Oísteis que fue dicho? Dice: pero ahora yo os digo, cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano es puesto al infierno de fuego. Estaba condenando a todos los que estaban viendo el mensaje. Y dice: yo os digo algo más. Dice: como vuestra justicia no sea mayor a la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Pero ¿quién eran los más justos? Los fariseos eran los más justos. Podemos pensar lo que quieran, pero los estafadores, los recaudadores de impuestos, toda esta gente que el Señor perdonaba, eran pecadores. Realmente la justicia, el mayor nivel de justicia era el de los fariseos. Y ahora dice Dios: vosotros pensáis que este es el nivel de santidad, ¿no?, que tenéis que llegar, los fariseos. Digo: pues digo que como tengáis ese, se vaya al infierno. Tenéis que tener un nivel superior, una justicia superior a la de ellos si queréis entrar al reino de los cielos. Y ahora empezaba Dios a hablar al corazón y a tratar con cada persona. Aleluya. Y dice: al que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. No dice: al que te salga de darle la túnica, pues si te quiere coger la capa, dásela. No. Dice: al que ya viene a ti para quitarte la túnica, no ten coraje. Y dile: toma, también la capa. Dice... Aquí ya la santidad empieza ya, yo creo que empieza ya a estar cojeando la santidad de más de uno, como estaba cojeando mientras Jesús predicaba. Aleluya. Dice: el que te obliga a ir con él 1 milla, ve con él 2. Y muchas veces cuando alguien nos obliga un poquito decimos: ¿pero qué te piensas? ¿Que ser cristiano es tonto? ¿Que ser cristiano no es tonto?
Señor, que yo no hago esto que no se lo merece. Y Dios dice, pues precisamente esa es la gracia. Tú no te mereces ir al cielo. Vas a ir porque no te lo mereces y es mi gracia, porque la gracia se demuestra cuando no te lo mereces. Cuando la gente, aquel que se lo merece, no hace gracia, dice, y no hace nada más, dice la Biblia, que hace de más. La gracia y la justicia verdadera de Dios se puede cumplir solamente con la gente que no se merece, y por eso es tan importante la cizaña en medio del trigo. Dije, dejar que crezcan una juntas y otras. Dice la Biblia, es necesario que haya disensiones entre unos y otros para ver quién es salvo de entre vosotros. Es muy necesaria esta gente que no se merece nada para ver qué es lo que tenemos nosotros. Para que des de gracia como Dios te ha dado de gracia. Bendito es su nombre. Para que el patrón y el eslabón siga en su curso en el nombre de Jesús. Sigue diciendo Jesús en la predicación, oísteis amar a vuestro prójimo y aborrecer a vuestros enemigos. Pero ahora digo yo, amar a vuestros enemigos, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece, y orar por los que ultrajan y os persiguen. Ya no había santo ahí ninguno bajo el monte. La santidad ya se fue. No había ni uno. Aleluya. Orad por los que ultrajan y os persiguen. Y habrá alguno que diría, ay, yo oro por los que me ultrajan y por los que me persiguen. Pero ¿qué clase de oraciones son esas? Porque, ¿saben? Nosotros hacemos la maldad. ¿Saben la diferencia muchas veces entre nuestra maldad y la del mundo? Que la disfrazamos de bondad y la disfrazamos de espiritualidad, pero sigue siendo lo mismo enterradamente. ¿Qué oraciones son por las que te ultrajan y te persiguen? Yo te voy a decir la verdad, no voy a ir con aires de santidad, por eso te estoy predicando este mensaje. Señor, mira aquel que me está ultrajando y persiguiendo. Haz lo que tienes que hacer, haz tu justicia, pon las cosas en su sitio. Estás diciendo, Señor, eso es manera santa, la manera santa. Señor, pon las cosas en su sitio, porque tú eres justo, eres amor, pero también justicia. Te lo digo de manera carnal, lo que hay dentro, fulmínalo ya. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno del mundo, que disfrazamos las cosas santamente porque queremos ser tan santos al nivel de Dios que surge la santidad superficial. ¡Aleluya! Bendito es su nombre. Y termina Jesús repitiendo el patrón. Mateo 5:48 dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y diría Mateo 1, sí, ya te digo yo que sí. ¿Quién? ¿Sabes el problema de mucha gente, sobre todo en la iglesia? Es que se toman en serio el mensaje. ¿Tú te imaginas después de predicar esto, Jesús? Y saliendo los fariseos, nada, oraré por los que me ultrajan, haré esto, haré lo otro. Y se toman el mensaje en serio, creyendo que pueden cumplir eso. Era como el pueblo de Israel cuando recibió la ley, creyendo que la iban a cumplir. Dijo Pablo, dice, el pueblo de Israel, dice, siguió una ley de justicia por su propia cuenta, intentó cumplir la ley, dice, pero todos fracasaron. Aquellos que al escuchar el mensaje del monte en Jesús, diciendo todas estas cosas, todas estas barbaridades que solo salen de la naturaleza de Dios, y se van creyendo que lo van a cumplir por sí mismos, son iguales que el pueblo de Israel que creían que iban a cumplir los mandamientos. Esta gente, ¿saben lo que pasa? Que caen en una santidad superficial. Mira, hoy en día podemos ver muchas copias e imitaciones. Hay zapatillas que están las originales, pero hay gente que las copia perfectamente el modelo exterior y lo hacen igual por fuera. Pero el material, que es lo que menos se nota, la calidad no es la misma. ¿Sabes por qué? Porque quieren copiar lo original, pero como lo original vale dinero y no llegan hasta ahí, recurren a peores materiales para conseguir la misma apariencia, pero con un peor material. Esto nos pasa a nosotros cuando el sermón del monte, que hay que tomárselo en serio porque es lo que Dios quiere, pero cuando crees que lo vas a cumplir por tu propia cuenta, esto es lo que pasa, que intentas cumplir estas cosas y como no la vas a poder cumplir porque esa naturaleza no está en ninguno de nosotros, sí que no, que es la naturaleza de Dios, es lo que pasa cuando ores por el que ultraja y te persigue, le vas a maldecir santamente. Cuando quieras darle la capa a uno y luego la túnica, lo vas a hacer delante, por lo menos que haya gente y te alaben, y va a ser todo, lo vas a cumplir todo de una manera santa por fuera, pero falsa por dentro. Esto es lo que le pasaba a los fariseos. Querían ser perfectos. ¿Y qué hacían?
Jesús le habló y dice, sepulcro blanqueado, que por fuera luce muy bien, pero por dentro hay inmundicia, porque querían cumplir una santidad a su manera, fuera de estar conectado a Dios. Aleluya, bendito es su nombre. Pero Jesús en el monte lo dejó bien claro. Yo he venido a cumplir lo que vosotros no podéis cumplir. Yo he venido a cumplir los 10 mandamientos. Yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir vuestros enojos. Yo he venido a cumplir aquello que no podéis llegar y no podéis dar la túnica. Yo he venido a cumplir aquello que cuando hieren una mejilla no sois capaces de poner la otra. Yo he venido a cumplir todas aquellas cosas que vosotros no podéis cumplir. He venido a tomar vuestro lugar para que vuestro lugar sea puesto en el mío. He venido a sustituiros. He venido a justificaros. Porque por vosotros mismos no hay ninguno que pueda estar en el cielo. Por vosotros mismos sois destituidos de mi gloria. Por vosotros mismos vuestros errores, vuestros enojos, vuestras envidias, vuestros vicios, vuestras codicias os han sacado del cielo y el cielo se ha quedado insólito. Pero he tenido que salir yo del cielo para poder llenar el cielo, justificando a cada uno de vosotros, pagando en mí con latigazos y amor todos vuestros errores, todas vuestras faltas, todos vuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Yo nunca creía que yo pudiera ser santo a la altura de Dios. Por eso vino este mensaje. Digo, ¿y quién lo va a hacer, Señor? Pero como un jarro de agua fría cayendo sobre mi mente, el Señor empezaba a darme textos y palabras. Sí que lo eres. Estás equivocado en una parte y en otra tienes razón, pero te lo voy a explicar bien. Claro que eres santo a mi altura, pero tienes razón en que no es por ti mismo. Eres santo a mi altura porque tú estabas en la silla de tus errores. Tu propia inmundicia y tus pecados te iban a ahogar en el infierno. Eras expuesto al infierno de fuego. Eras culpable ante el concilio. Pero he venido yo a cumplir todo lo que tú no puedes cumplir y tener una santidad a mi altura. Me he puesto en tu lugar y el que no conoció pecado, aquel que es santo e inmaculado, el Cordero de Gloria, se ha puesto en tu lugar para que yo me ponga en el tuyo en el nombre de Jesús. Iglesia, eres santa a la altura de Dios porque Dios ha pagado todos tus errores. Deja de lamentarte, deja de acusarte. Dios ha pagado todas tus maldades en el bendito nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el primer estado de la santidad. Porque hay 3. Está la santidad justificatoria, que es la que estamos viendo, y más adelante veremos las otras 2. La santidad justificatoria o posicional, como algunos le dicen, es una santidad inmediata. Es una santidad donde cuando creemos en el sacrificio de Jesús, en que Él fue el que cumplió esa santidad que nadie puede y nos ha sustituido, nos ha justificado inmerecidamente, ya somos automáticamente santos, porque hay un cambio de lugar. Dios te ve con la santidad que no tienes tú, sino que tuvo Dios. Por eso Jesús tuvo que pagar todo lo que nosotros hicimos. Aleluya. Bendito es su nombre. Por eso, esto no me lo estoy inventando yo, lo vemos en la Biblia. En la iglesia de Corinto se dirige Pablo y le dice, me dirijo a los santos. ¿Cómo les llamó? Santos. Pero si nos vamos al capítulo 3, los pone verde. Dice que cometían ciertos pecados, no los voy a nombrar. Empieza a decirle que eran niños, que eran carnales. Y yo me pregunto, pues si hace 2 capítulos le has dicho santos, ya le dices carnales, le dices niños, le dices que están en pecados tan horribles como eso. Claro que son santos. ¿Por qué? Porque aunque tienen una batalla por ser santificados cada día, son santos por justificación. Porque han creído en el sacrificio de Cristo y ha habido una sustitución. Por eso Pablo se dirige a los santos, porque es la iglesia. Por eso yo en esta tarde me dirijo a Pego como una iglesia santa, no porque ya lo seáis y porque ya lo hayáis alcanzado como yo, sino
porque somos santos porque hemos creído en Él. Amén. Somos santos porque Él nos ha justificado. No somos ninguno perfecto, pero somos santos. Somos la amada de Cristo porque Él nos proveyó un lugar. Aleluya. Y como he dicho, cuando intentamos cumplir esa santidad que no podemos cumplir por nosotros mismos, caemos en una santidad superficial. ¿Por qué? Porque intentamos santificar todo lo de afuera sin haber primero santificado lo que hay dentro. Queremos santificar lo externo antes de lo interno. Queremos decorar nuestras vestiduras, nuestras ropas, antes de decorar nuestras intenciones. Queremos decorar nuestra ropa antes de decorar nuestro corazón. Aleluya. Queremos decorar nuestras palabras antes que nuestros pensamientos. Aleluya. Yo muchas veces he escuchado a gente predicando, pastor, tú y yo que somos guasones, me empieza a predicar y a lo mejor va a decir un ejemplo o un tema un poco así y dice, empieza a dar mucha vuelta para decir una palabra y dice que me perdone la iglesia, que me disculpe por esta expresión, por esta palabra, con respeto de los que estáis, por respeto del anciano. Claro, yo empiezo a imaginarme, digo, este va a decir 4 o 5 palabras y nos va a echar 7 o 8 maldiciones, porque empieza a decir esto, empieza a decir lo otro, empieza a decir aquello, digo, menuda la que va a soltar. Y luego cuando suelta la palabra el pastor dice, pero estaba podrido. Y digo, Yo que me esperaba, digo, bueno, echará 7 o 8 maldiciones, ¿qué menos? Con lo que está diciendo, digo, 7 o 8 maldiciones. Podrido. Suena a risa, pero ahí ves que intentamos santificar mucho nuestro lenguaje y no santificamos nuestra palabra. Luego seguro que el hermanico se va a la casa, empieza la mujer a hacer ti, 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 ti. El hijo, papá, llévame esto, papá, llévame al otro lado. El hermanico que muchas veces se vuelve pesado y te quiere coger la túnica y te quiere coger la capa, quiere que pongas la otra mejilla. Y ya empiezas tú. ¿Qué está pasando? Que la santidad me empieza a cojear. Y dice seguro muchas peores palabras que podrido. Y seguro que no da tanto rodeo, para decir esa palabrica. Y empieza a decirte tú. ¿Sabes por qué? Porque santificamos mucho los de afuera. Y nos pasamos y nos vemos muy santos. Y no santificamos lo de adentro. Aleluya. Bendito es su nombre. Aleluya. Hay gente que ama mucho a la gente de la iglesia, gente que se mete mucho en el culto y ama mucho a la iglesia y no ama a su familia. Dios dice, ¿cómo me vais a amar a mí que no me veis y no amas al que tienes todos los días y lo ves? Ahora yo digo, ¿cómo vas a amar al que pasa la ofrenda si no amas a tu tío? Ay, qué bien me hace, cómo pasa la ofrenda ahí con la muñeca. Y luego no ama al sobrino. ¿Qué es eso? Amor superficial. No, tienen al sobrino, tienen al tío, tienen al primo y no lo aman. Viene un pastor 3 o 4 meses. Ay, gracias al Señor por ponerte en mi vida. ¿Cuánto lo quiere? Superficial. Porque queremos cumplir cosas que no hay dentro. Y Dios no quiere una santidad superficial. Nosotros cogemos esa santidad superficial e intentamos santificar a todos los demás con la misma santidad que utilizamos nosotros. Te va a bautizar, córtate la melena, no vistas así, no vistas así, no vayas a este lugar, que este lugar no es del Señor. Porque es otra cosa. Pensamos que los lugares son para el pecado o de Dios, y eso no va así. El pecado, iglesia, no está en los lugares, el pecado está en nosotros. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? No viene de nosotros, no viene de nuestros miembros que combaten entre sí. El pecado no está en los lugares, el pecado nos persigue continuamente a nosotros porque está Él en nosotros. Hay gente que se piensa que aquí no se puede pecar en una iglesia. Y se puede pecar muy fácilmente. ¿Sabes cómo? Cuando la hermana piense que canta mejor que la otra. Cuando la hermanita del coro piensa que trae la unción más que la otra, ya estás pecando por envanecimiento. Cuando un predicador sale, le dan 3 o 4 palmas y se envanece, ya estás pecando con las cosas santas de la misma iglesia. Cuando amas más de la ofrenda que a tu tío, ya estás pecando porque es un amor falso y un amor mentiroso. En la iglesia también se peca.
Porque el pecado no está en el lugar. El pecado está en nuestro miembro y está en nosotros. Por eso dice la Biblia, dice de Satanás, que estaba en el cielo, que estaba en la presencia de Dios, que estaba rodeado de ángeles. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí estaba el pecado. Quería ser como Dios, pero ¿dónde estaba? Ay, pues estaba en el cielo, rodeado de ángeles. Porque el pecado no está en el lugar. El pecado está en nuestro corazón. El pecado está en nuestro miembro, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso hay gente en la iglesia que está muy bien rodeada. Está rodeada de muchas cosas, de muchas administraciones, de mucho para allá, de mucho para acá, de muchas cosas de Dios. Pero si tienen un fondo contaminado, da igual la santidad que podamos mostrar por fuera o lo bien rodeado que estemos por fuera. Si hay un corazón que no está santificado y hay un corazón que está envenenado, tarde o temprano pecaremos, y no en este lugar, sino en cualquier lugar al que vayamos. Pero Dios no quiere una santidad superficial. Dios ha venido a cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir, porque, ¿sabes? Éramos esclavos al pecado, pero eso era en otro tiempo. Ha venido Cristo a cumplir lo que nosotros no hemos cumplido, para sacarnos de esa esclavización, como sacó al pueblo de Israel de Egipto, y hacernos libres en el nombre de Jesús. Y aquel que verdaderamente es libre, aleluya, puede hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Dios no quiere santidad superficial, Dios quiere una santidad interior en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén. ¿Sabe? A Dios la santidad superficial le gusta muy poco. Le gusta tan poco a Dios la santidad superficial, que tiene más salida el pecado que querer ser santo por tu cuenta. Me dice, ¿cómo va a tener más salida el pecado que el querer ser santo por mi cuenta? Porque el querer ser santo por tu cuenta al menos tiene buena intención, ¿no? Quieres agradar a Dios. ¿Cómo va a llevarte a un peor lugar querer tener una intención de agradar a Dios que pecar, que haber pecado? Jesús se va a personas, dice la Biblia, y se refiere que en su corazón, dice, se refirió a personas que confiaban en su propia justicia. Se creían santos, santurrones. Y le dice Jesús, se fue un fariseo y un publicano al templo a orar. Y levantándose el fariseo, oraba consigo mismo, es decir, la oración no pasó del techo, y decía, gracias porque yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y se levantó el publicano. El publicano, ¿sabe quién era? Un pecador en toda regla. Era un estafador, un recaudador de impuestos. Era pecador, pero bien pecador. El otro no, el otro echaba la ofrenda, tenía su vida, su santidad, su iglesia, bien. Pero se levantó aquel estafador y dice que no miraba al cielo sino al suelo. Se golpeaba el pecho y dice, sé propicio a mí que soy pecador. Y le dice Jesús a estas personas, os digo que el pecador, el publicano, salió justificado, pero el fariseo no. ¿Has visto? Tiene más salida un pecador que un fariseo que echa tanto la ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque en el pecado, en la oscuridad del pecado, muy al fondo tenemos un Dios tan grande que ha colocado una luz. Una luz que al fondo del pecado puede ser iluminada, y dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. En medio de la oscuridad que puedas estar viviendo y en medio de tus pecados, al fondo hay una luz esperanzadora, que es la luz de la gracia, que aquel que se acerca es capaz de hallar oportuno socorro para su vida. Y dice la Biblia, porque cuando abundó el pecado, ¿qué le sigue? Dice, sobreabundó la gracia. Detrás del pecado hay una gracia que, si acudes a ella, es capaz de perdonar los pecados más malvados que puedan haber. Pecó el pueblo de Nínive de manera muy exagerada, tanto que Jonás no quería ni predicarle por los pecados tan feos que hacía. Pero Dios dice, ve y predícale, porque yo soy un Dios en gran misericordia y de gran gracia. A la persona que tú menos esperes que Dios pueda perdonar, porque conoces sus maldades y conoces que no puede haber otra persona peor que esa,
Dios tiene una gracia tan grande que en el fondo y lo profundo de su pecado, la gracia puede iluminarlo y puede salvarlo en el nombre de Jesús. Pero aquel que quiere ser santo por su propia cuenta, por muy buena intención que tenga, pero quiera ser santo por él mismo, no hay quien lo justifique. Por eso dice Dios, el fariseo no salió justificado, pero el pecador arrepentido que se acercó al trono de mi gracia, sí, ¿sabes por qué? Porque en el trono de la gracia, alrededor de ella están tus errores. Por eso es de la gracia y no del merecimiento. Dios quiere el trono de la gracia para que acudamos a ella y podamos ser perdonados en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque puede haber gente que diga, ¿por qué es tan grave el ser santo por mi cuenta? ¿Qué tan grave es? Lo dice la Biblia. Pablo se dirige a la iglesia de Galacia, los Gálatas, y les dice, de Cristo os desligasteis, de Cristo os habéis separado. Dice, todos aquellos que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, y Cristo no os aprovecha en nada. La iglesia de Galacia cumplía estos requisitos que te estoy diciendo. Era una iglesia que, sí, el Señor ha muerto por nosotros, pero tenemos que ser santos porque santurrones, querían añadirle al sacrificio de Cristo, le querían añadir legalismo. Era una iglesia legalista. Y le dice Pablo, si empezasteis bien, empezasteis por la fe, ¿qué os ha estorbado? Porque esa persuasión no viene del que os llama. Dice, de Cristo os habéis desligado. Los que la ley, los que se queréis justificar por vuestras obras, de Cristo se desligáis, de la gracia caéis, y Cristo no os aprovecha en nada. Queréis salvaros de algo que ya Dios te ha salvado. Queréis romper las cadenas de algo que Dios ya te la ha quitado. Dios te ha hecho libre y sigues con la mente de esclavo. Antes eras esclavo al pecado, ahora eres esclavo a ser santo, a hacer buena obra, y aunque no te salga a hacerla. Aleluya. Este problema estaba en Jerusalén y había un concilio, una reunión para debatir de este tema. Pedro estaba sentado allí y empieza a escuchar este murmullo, y en medio de este murmullo se levanta y dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios con un yugo que ni nuestros padres han podido cumplir? ¿Sabes quién eran los padres? Moisés, el libertador, el del cayado, el del mar rojo, el del desierto, el de los prodigios. ¿Sabes quién eran los padres? David, aquel que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabes quién eran los padres? Elías, Eliseo, Isaías. Todos estos eran los padres. José, aquel que no le puedes encontrar ni un fallo porque soportó a todos sus hermanos, soportó a todos en Egipto. Todos estos eran los padres. Y ahora se levanta Pedro y dice, ¿por qué estáis poniendo yugo sobre los creyentes? ¿Por qué estáis poniendo una santidad y un legalismo sobre la gente que cree en Cristo que ni nuestros padres, esa gente, pudieron cumplir? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces esa santidad que no la creemos nosotros, ni siquiera que la cumplimos, la queremos poner sobre los demás. Y Dios dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué tentáis con yugo que vosotros ni siquiera podéis con ellos? Esto lo hacían los fariseos. Ponéis yugos y cargas muy pesadas sobre los demás, pero vosotros ni con un dedo lo movéis. Aleluya. Dios me libre de tentar a Dios y poner sobre la iglesia de Pegoy un yugo que ni yo pueda cumplir. Un yugo que nadie cumplimos. Bendito sea su nombre. ¿Sabes? En este punto puede haber gente que diga irónicamente, claro, como Dios nos ha justificado a pecar. Porque, pastor, con este tipo de mensaje pasa esto, que hay gente que le malinterpreta y se piensa que está diciendo, a pecar todo. Dios nos ha justificado. Da igual lo que haga. Pero aquí viene el segundo punto. La santidad progresiva. Dios te ha hecho santo sin tú poderlo, por eso tuvo que venir Él. Pero haber creído en Él, has sido sacado del yugo de la esclavitud, del pecado, y ahora eres libre. Al ser libre, hay un rasgo de esa libertad que hay en ti.
¿Sabes cuál es? La capacidad de andar en santidad. Antes no podías porque eras esclavo al pecado, pero Dios te ha hecho libre para que puedas andar en santidad en el nombre de Jesús. Porque la gracia no es una licencia para poder pecar. Dice Pablo, dice, pecaré para que la gracia abunde y el Señor me perdone. Dice, de ninguna manera. La gracia no es una licencia para que tú puedas pecar. Aleluya. ¿Sabes qué pasa? Que la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, hay gente que se la toma de una manera y de otra. Y te lo voy a ilustrar con Noemí y sus 2 nueras. Noemí tenía 2 nueras, una era Ruth y otra Orfa. Los 2 hijos de Noemí se mueren y sus 2 nueras quedan libres. Eran viudas totalmente libres. Y ahora Noemí le dice, mira, han muerto mis 2 hijos. Irse para vuestros dioses, soy libre. Irse a vuestros dioses, irse a vuestro pueblo, soy completamente libre. Y Orfa dice, pues tiene razón, yo me voy tras mi pueblo y tras mis dioses. Pero ahora Ruth dice algo totalmente contrario. Dice, yo Noemí, me vas a disculpar, pero no me voy a ir como Orfa a mis dioses ni a mi pueblo. Es verdad que ha muerto mi marido, es verdad que ahora soy libre, pero mi libertad no la voy a utilizar para pecar. Mi libertad la voy a utilizar para estar contigo. Donde tú quieras que estés, yo voy a estar. Al Dios que tú adores, yo le voy a adorar. Todos los días voy a estar contigo y solamente la muerte nos separará. Esta es la libertad que Dios te ha dado. Hay gente como Orfa que se va a pecar y se toma la libertad para seguir pecando. Pero hay gente como Ruth, y eso somos tú y yo, la iglesia de Pego. Padre, tú me has sacado del yugo de la esclavitud. Ahora soy verdaderamente libre, y esta libertad la voy a utilizar para estar contigo. La voy a utilizar para ser santificado cada día, para que mi santidad aumente, para que donde tú vayas estar yo, para permanecer en tu presencia y estar todos los días de mi vida hasta que la muerte no nos separe, hasta que la muerte nos una en la eternidad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito su nombre, en el nombre de Jesús. Cristo te ha dado una libertad, no para que sigas pecando, sino para que te acerques más a Él. Aleluya. Por eso dice Pablo, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aleluya. Y es que esa naturaleza caída, esa naturaleza y tendencia al pecado, antes nos dominaba. Dice Pablo, dice, no dejar que reine entre vosotros esa naturaleza, ese pecado, esas malas acciones que teníamos antes, no dejar que reine. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado, y al ser esclavos lo servíamos, porque dice la Biblia, eres esclavo de todo lo que sirve. Por lo tanto, el pecado reinaba sobre nosotros. Pero ahora que Cristo nos ha hecho libres, el pecado ya no nos domina, el pecado ya no nos gobierna. Aunque está en nuestros miembros, ahora es Cristo quien nos domina, ahora es Cristo quien nos gobierna, ahora es Cristo nuestro Rey, en el bendito nombre de Jesús. Aleluya. Por eso dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aleluya. Bendito es su nombre. Hay una santidad progresiva, y es la que Dios ha preparado. No somos merecedores de esta santidad, porque el mérito siempre es de Dios. Dios ha preparado un camino de justicia.
para aquellos que éramos inválidos, para poder andar en esa santidad. Dios te ha provisto de esas piernas que puedan andar en ese camino y en ese sendero de santidad. Ha preparado un camino de buenas obras, porque te voy a decir algo: no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. No somos salvos por ser buenos, pero sí somos salvos para ser buenos. Y Dios ha preparado un camino para que seamos perfeccionados. Dice Pablo, dice: yo he sido cogido por Cristo y no soy perfecto ya, no lo he alcanzado, pero voy a seguir en este camino, voy a seguir santificándome y progresivamente para llegar a aquello por lo que fui cogido por Cristo. Estamos en una santidad progresiva que tiene que ir en aumento en el nombre de Jesús. Y en Primera de Juan capítulo 3 verso 1 y 2 habla de la tercera punto de la santidad y dice: nosotros que somos hijos, cuando nos manifestemos, seremos lo que tenemos que ser y le veremos a Él tal y como es. Ese es el tercer punto y último de la santidad plena en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dice la Biblia en Proverbios 4:18, dice: mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Iglesia, hay 3 puntos de santidad: la justificatoria, la que Dios nos ha justificado, la progresiva y la plena. En ninguna de ellas nosotros tenemos ningún mérito. Todo es el mérito de Dios, que vino a cumplir aquello que no podíamos, para entrar en el sitio que no merecíamos. Pero ahora Dios nos ha dado una libertad para que andemos progresivamente en una santidad que Él nos ha preparado, en una santidad para buenas obras. Él quiere perfeccionarnos en este camino y en este peregrinar hacia el cielo. Y cuando llegue el momento, nosotros que somos hijos de Dios y nos encontramos en el segundo punto de la santidad, veremos a aquel que tenemos que ver, a Jesucristo que nos salvó y nos redimió del pecado, y se cumplirá el tercer y último punto de la santidad, que es la glorificación completa, que es la santidad eterna en el nombre de Jesús. Cuando veamos cara a cara al Dios que vive y al Dios que reina. Claro que sin santidad nadie verá al Señor, porque tuvo que ser el Señor el que cumpliera la santidad para que nosotros pudiéramos verle. Iglesia, somos santos porque Él nos ha hecho santos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.